Bienvenidos a nuestro canal El Tributaristax, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Buenos días, te saluda Guillermo Romero, el Tributaristax. Una vez más, para mí es un privilegio compartir este video, llegar hasta la intimidad de tu hogar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la retención del 20% establecida en el artículo 158 del Código Tributario. Pero antes quiero darte dos temas bien interesantes. Primero, que vayas preparando ya tu declaración del impuesto sobre la renta. Es necesario prepararla antes del tiempo, no esperar el 30 de abril. Segundo mensaje es que el viernes vence el plazo para presentar el formulario 983, que es la declaración de los inventarios físicos practicados al 31 de diciembre del 2024. Importante que la presentes porque hay una multa establecida por parte de la Administración Tributaria al no presentar dicha declaración del inventario que forma parte del costo de venta de los productos. Así las cosas, nos adentramos a lo establecido en el artículo 158 del Código Tributario. Un artículo emblemático, un artículo que requiere de mucho análisis y de aristas que la misma condición ya establece. Y el 158 del Código dice que todas las personas naturales y jurídicas, sucesiones, fideicomisos y todas aquellas uniones de personas que paguen, dice, o acrediten a personas naturales o jurídicas no domiciliadas en El Salvador por cualquier concepto de renta percibida en El Salvador, deben de retener el 20% por dichos servicios. Ahora bien, esos servicios están catalogados como asesorías, consultorías, pago de regalías, servicios relacionados con el uso de marcas, patentes y cualquier otro tipo de servicio en el cual la compañía o el sujeto pasivo esté utilizando para la generación de sus rentas gravadas. Así las cosas, el artículo 158 nos enmarca que todos los sujetos pasivos domiciliados en El Salvador son agentes de retención en esa parte. Interesante porque ya el 158 del Código Tributario nos establece una serie de retenciones sobre las cuales deben de aplicarse sobre ciertos servicios o actividades ya establecidas. Pero hoy vamos a abordar la actividad en general, o sea, todos los servicios aquellos que están sujetos a la retención del 20%. Es así como el artículo 158 establece que todas esas condiciones se consideran rentas obtenidas en El Salvador siempre y cuando hayan influido o hayan afectado, digamos, la parte patrimonial del contribuyente, que es el agente de retención localmente. Y en cualquier caso, todos aquellos servicios de igual naturaleza o similares a los que ya te mencioné, están sujetos al 20% establecido en el artículo 158. Además, debe de cumplir con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Renta, que el gasto debe ser útil, primera condición, necesario, y haya contribuido a la generación de la renta y al mantenimiento de su fuente. Eso nos da un parámetro muy especial, porque además ya el artículo 29, numeral 12, 29A, numeral 12, la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que todos aquellos costos y gastos que estén sujetos de retención y no se les haya aplicado, se consideran como costos y gastos no deducibles. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro video y quiero comentarte que ya existe mi página web, eltributarista.com, donde puedes obtener toda la asesoría tributaria con diferentes paquetes a la medida de acuerdo a tus preguntas. Tenemos el plan básico con una pregunta sencilla en la cual tú me planteas la condición y yo te respondo con una base legal y con un ejemplo práctico. Tenemos el plan avanzado que corresponde a una pregunta ya con una complejidad diferente en la cual te relaciono la base legal, te doy ejemplos prácticos y te menciono algunos criterios establecidos por la Administración Tributaria. Y tenemos el plan 3, que es el plan premium, en el cual tú planteas una pregunta o una condición en la que implica un análisis mucho más profundo de la condición, donde yo te relaciono la base legal, te doy ejemplos de cómo se aplica la normativa y además te menciono las sentencias del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, las sentencias de los Tribunales de lo Contencioso
y la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia. Un análisis completo, englobado, para que tú puedas tener una esencia mucho más práctica de lo que son las aplicaciones o los criterios en materia tributaria. Seguimos analizando el artículo 158 del Código Tributario. Un artículo de más interesante para que todos nos detengamos a ver todas las aristas que ese tiene. Y ahí quiero mencionarte una sentencia emanada del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, la sentencia R22-05011.T de fecha 8 de febrero del 2023. Una sentencia reciente en la cual el Tribunal de Apelaciones nos da ciertas condiciones o nos da ciertas direcciones que debemos de tomar respecto del análisis tributario del artículo 158. Y en este caso de la sentencia en comento, te menciono que la apelante en este caso tenía retenciones relacionadas con dicho artículo. Y dice lo siguiente, uno de sus párrafos: la Dirección General estableció valores deducidos indebidamente de la renta imponible como gastos de operación registrados en las cuentas contables, números tales y tales, como ayuda y pensiones a ejecutivos por la cantidad de tanto. En este momento, la Dirección General establece que el sujeto pasivo, en este caso el apelante, contabilizó dentro de sus registros todos esos pagos a no domiciliados como que fuesen pagos a personas naturales domiciliadas en El Salvador. Entonces dice, correspondiente a pagos efectuados por servicios profesionales recibidos de sujetos no domiciliados, a los cuales únicamente le retuvo el porcentaje del 10% del impuesto sobre la renta, debiendo ser el porcentaje aplicable el 20% establecido en el artículo 158 en comento. Por lo que dichos gastos no cumplen con los requisitos para su deducción de conformidad a lo establecido en los artículos 28, inciso primero y segundo, y 29A, numerales 11 y 12 del cuerpo legal citado. En relación con los artículos 158, inciso primero, 203, inciso primero, y 206, inciso primero, y 209 del Código Tributario. Esos últimos tres artículos son básicos para reclamarme los gastos como gastos deducibles de la renta. El primero me habla respecto de la carga en materia tributaria, o sea, del análisis que la Administración Tributaria hace de la prueba, la carga de la prueba. El segundo me habla de los registros contables que yo tengo que llevar. Y el tercero me habla de los documentos idóneos que deben de respaldar dichos gastos. Así las cosas, la Administración Tributaria, en razón de los servicios antes descritos, los cuales fueron prestados por personas naturales no domiciliadas, solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería, mediante nota identificada con referencia al número tal de fecha de octubre del 2019, el detalle de entradas y salidas del país vía aérea, marítima y terrestre de las personas naturales que se consideraban no domiciliadas en El Salvador, para efectos de determinar si estas personas eran o tenían domicilio tributario en nuestro país. Así las cosas, menciona la referida sentencia que las personas no cumplieron con los requisitos para ser considerados domiciliados en el país, pues no permanecieron más de 200 días consecutivos como la ley establece. Por lo tanto, la Administración Tributaria documenta mediante una condición o una compulsa realizada a la Dirección de Migración y Extranjería respecto de todo el curso o respecto del movimiento migratorio de estas personas. Entonces, detalla la Administración Tributaria que llegó a establecer que los sujetos pasivos, personas naturales, se consideraban como no domiciliados en El Salvador. Entonces, consecuentemente, la Administración Tributaria sigue analizando, y el tribunal también en su sentencia, que no se cumplió con lo establecido en el artículo 53 del Código Tributario, el cual ya establece la forma de establecer cuál es el domicilio tributario para efectos de que la persona sea un sujeto pasivo domiciliado o no en El Salvador. Y el 53 del Código nos dice que las personas que residen de manera temporal o definitiva en el país por más de 200 días consecutivos durante un año calendario y se consideran como sujetos domiciliados para efectos tributarios. En razón de lo anterior, tal y como se abordó en el apartado precedente del artículo 158 del Código Tributario, se estableció en su inciso primero que las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país
que paguen o acrediten a un sujeto no domiciliado en la República sumas provenientes de cualquier clase de renta obtenida en el país, están obligados a retenerle en concepto del impuesto sobre la renta el 20%. Entonces, en este caso que nos atañe, podemos concluir que el sujeto pasivo o el apelante no realizó la retención del 20% sobre las personas naturales que le prestaron diversos servicios de carácter profesional, de asesorías, de consultorías y cualquier otro servicio relacionado que se detalla en el expediente que la Administración Tributaria llevó en su momento. Seguimos abordando la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, la cual en uno de sus párrafos dice: en razón de lo anterior, tal y como se abordó en el artículo 158 del Código Tributario, establece en ese inciso primero que las personas naturales jurídicas domiciliadas en el país se consideran agentes de retención. En todo caso, la retención del 20% se considera como pago definitivo del impuesto sobre la renta a los sujetos a los cuales se les aplicó dicha retención. Además, regula, dice, que para efectos de declarar o para efectos de deducirse el gasto, debe cumplirse con lo establecido en el artículo 29A, numeral 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual dispone de que todos aquellos costos y gastos que estén sujetos a retención debe de aplicársele lo que la ley establece para hacer gastos deducidos de la renta. De lo contrario, esos costos y gastos se van a considerar como no deducibles del impuesto. En este momento podemos ir analizando que los costos y gastos vinculados al apelante no fueron útiles y necesarios para la generación de la renta gravada y para el mantenimiento de la fuente. No solo porque no retuvo el 20%, sino que retuvo el 10% como que fueran sujetos pasivos domiciliados en El Salvador, sino que no pudo comprobar fehacientemente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 203, 206 y 209 del Código Tributario, si el gasto era útil y necesario para la generación de sus rentas gravadas y el mantenimiento de su fuente. Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones concluye respecto de este caso emblemático e importante en este momento que estamos de cara a la declaración de renta del 2024, de analizar bien todos los contribuyentes o todos los sujetos pasivos, cuáles son aquellos costos y gastos que son útiles y necesarios para efectos de determinar la renta imponible. Es importante analizar, en el caso de todos aquellos pagos realizados a sujetos no domiciliados, en qué calidad le están dando el pago. 2, la documentación. Y 3, si ese gasto ha llegado a influir directamente en la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de su fuente. Y en conclusión, el TAI establece que en el presente caso el apelante no cumplió con la disposición legal establecida en el artículo 158, inciso primero del Código Tributario, donde establece que los gastos registrados y declarados corresponden a servicios profesionales prestados por sujetos no domiciliados, debiendo haber sido sujetos de retención a la tasa del 20% del impuesto sobre la renta. No obstante, la contribuyente únicamente efectuó y enteró el 10% del citado impuesto. Por ello, no se acepta la deducción de dichos gastos en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio impositivo del 2017. Aunque los mismos estén registrados contablemente, documentados y hayan sido pagados a los sujetos no domiciliados, los mismos no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 55 del Código Tributario relacionado con el domicilio tributario establecido, que son 200 días, y con lo establecido en el artículo 158 del Código, porque se consideran que son sujetos pasivos no domiciliados en El Salvador. Importantísimo que tomemos nota de esto, porque ya nos enmarca el Tribunal de Apelaciones cuál es el camino que debemos de seguir en materia de retenciones de ese tipo de asesorías, de consultorías, de pago de regalías, de uso de marcas y todos aquellos que estén vinculados a la generación de una renta que perciben estos sujetos pasivos no domiciliados y que vienen y afectan la parte impositiva localmente para todos los contribuyentes y para todos los sujetos pasivos. Gracias por compartir conmigo este video, importantísimo en materia tributaria y de cara a la declaración del impuesto sobre la renta. Si te ha gustado, dale like ahí y suscríbete en mi canal, El Tributarista con X al final, déjame tus comentarios y también puedes escribirme a mi correo, eltributarista@gmail.com y a mi página, eltributarista.com.
Se despide de ti, Guillermo Romero, el tributarista.